Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Se atribuye a Sófocles la siguiente máxima: para el que tiene miedo, todos son ruidos. Me gusta creer que la casa guarda historias de sus antiguos habitantes, como en El corazón delator de Edgar Allan Poe, donde una casa amplifica el sonido de los latidos del corazón para descubrir un asesinato. En la mía, por ejemplo, durante mucho tiempo, la dueña anterior recluyó a su padre en el cuarto de la azotea cuando se hizo difícil cuidarlo, donde ahora yo puse una biblioteca y un estudio. Ahí murió el viejo. Llegamos en el 92, la casa era una ruina, y mientras la arreglábamos para la vida de una familia, creíamos escuchar que alguien arriba arrastraba sillas. Los ruidos cesaron después de algunos meses. Muchos años después, mi pareja me contó que había subido una tarde a hacer las paces con el fantasma. Vamos a cuidar de la casa, vamos a hacer aquí una familia. Sabemos quién fuiste y puedes estar tranquilo. ¿Qué es una casa?, se pregunta Gerardo Lima al inicio de su ensayo El hogar siempre arde. Y responde: hogar es comida, es calor y luz, por lo menos hasta que sus habitantes se rebelan ante el tiempo por algún saldo pendiente. El castillo de Otranto, de Horace Walpole. Los misterios de Udolpho, de Anne Radcliffe. El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. O el famoso libro Una vuelta de tuerca, de Henry James. Son algunas de las más famosas novelas sobre casas embrujadas. Los edificios trascienden siempre a las personas y algo de ellas queda atrapado entre sus muros. Hoy vamos a hablar aquí de casas embrujadas. No tenga miedo. Es literatura, pero también es la verdad. Quédese, invite a su fantasma, tal vez le guste. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Traigo aquí este libro, Ella Fantasma, 14 relatos espectrales de escritoras del siglo XIX, publicado por Cal y Arena. Estamos pues en la otra aventura. Sé de personas que han logrado comunicación con seres de otros tiempos, no solo a través de sesiones espíritas, vía de comunicación más o menos común con espíritus perdidos, sino de los mensajes que nos envían desde el más allá, en el caso de que sean ellos y no nosotros los que habitemos el otro mundo. No todos saben que en la esquina de Tacuba y Eje Central está la casa donde vivió Ignacio Manuel Altamirano, el gran escritor del siglo XIX que le puso casa a la cultura mexicana, justo en la revista El Renacimiento. Hay pruebas contundentes de que se ha visto a don Ignacio entrar y salir del edificio, perderse en las sombras. Altamirano revive en esas calles algunos de sus muchos fracasos amorosos con grandes actrices que lo despreciaron. El cronista vuelve a pagar la cuenta de su amor propio destrozado por la vanidad de actrices como Angelina Patti. El dinero siempre es atractivo, incluso para quienes afirman que les importa un cacahuate. Y don Ignacio andaba en las últimas. Sin un quinto partido por la mitad, vivía de prestado. Tampoco era guapo, es decir, no tenía nada con qué negociar para besar el largo cuello de Angelina Patti. Porfirio Díaz le había retrasado el pago de sus haberes de guerra inmerecidamente para alguien que participó en el sitio de Querétaro, ni más ni menos, cuando las fuerzas juaristas derrotaron a Maximiliano. La señal que Altamirano envía al futuro es simple y dolorosa: prostitutas que entran y salen del edificio. En la calle Ayuntamiento 133, les cuento esto, hay un edificio frente a cuya fachada vieja y astrosa pasé innumerables veces, acompañado de mi padre, un viejo que se acercaba a la ceniza ardiente de los 90 años. Una y otra vez, con mi papá colgado del brazo, vi
En la ventana del primer piso una cortina que se descorría a nuestro paso. En la ventana asomaba un hombre de otros tiempos, vestido de traje y corbata, el pelo hacia atrás con vaselina y el bigote relamido. Se trataba de una operación sencilla, no del todo perturbadora. Nosotros pasábamos. Él se asomaba unos segundos, la cabeza solamente. Nos miraba, desaparecía detrás de la gruesa cortina y la vida seguía su camino. Tiempo después, supe que en los años 20, en ese edificio, vivió Artemio de Valle Arizpe, el cronista, el gran cronista de la Ciudad de México. Todos los que hemos aprendido algo de la ciudad y de su historia tenemos una deuda con Valle Arizpe. A mí me la cobró invitando a mi padre a esa casa de la que ya nunca regresó. Después de la muerte de mi papá, he vuelto a la calle de Ayuntamiento y he esperado al pie frente a esa casa. Nadie asoma la nariz. El fantasma ya había mandado su señal de porvenir. Alfonso Reyes escribió en 1912, a los 23 años, un cuento extraño, perturbador como un sueño. El joven Alfonso acude a una cena a la que fue invitado por una carta por demás misteriosa. Doña Magdalena y su hija Amalia esperan a usted a cenar mañana. Ah, si no faltara. Yo siempre consiento en las experiencias de lo imprevisto, se dice el joven narrador, disimulando el miedo. Al llegar a la casa en que fue citado, como imbuido en un extraño sortilegio, el personaje de la cena se deja llevar por la conversación de las anfitrionas que le hablaban de un viejo general y le brindaban trago tras trago. Después las cosas siguieron de otro modo. Todas las frases comenzaron a volar como enrededor de alguna lejana petición. Todas tendían a un término que yo mismo no sospechaba. En el rostro de Amalia apareció por fin una sonrisa aguda e inquietante. Comenzó visiblemente a combatir contra alguna interna tentación. Su boca palpitaba, a veces con el ansia de las palabras, y acababa siempre por suspirar. Sus ojos se dilataban de pronto, fijándose con tal expresión de espanto o abandono en la pared que quedaban a mis espaldas, que más de una vez asombrado volví el rostro yo mismo. ¿Existió aquella casa? ¿Estuvo el joven Alfonso Reyes en esa cena? Ya solo podemos preguntarle a su fantasma. La Cena de Reyes es un cuento único en la literatura nacional. Y puede conseguirse, mire, en este breve volumen magnífico del Fondo de Cultura Económica, que trae Visión de Anáhuac, Ifigenia Cruel, cuento, ensayo y poesía. Es un breve libro que usted puede leer de Alfonso Reyes. ¿Usted ha jugado a la Ouija? Yo sí. Y he tenido respuestas perturbadoras. Aquí tengo una de ellas. Le he preguntado del futuro, le he preguntado del amor y le he preguntado de la muerte. Siempre contesta con palabras perturbadoras. Cayo Plinio, hijo adoptivo de Plinio el Viejo, fue un abogado, escritor y científico de la antigua Roma. Durante su carrera ocupó algunos de los más altos cargos públicos en Roma y se destacó también como poeta. Algunos de los comentadores de la obra de Plinio el Joven aseguran que fueron sus cartas las que dieron origen a lo epistolar como un género literario, así como usted lo oye. Precisamente en sus cartas, Cayo Plinio escribió uno de los primeros relatos literarios sobre una casa embrujada. La carta a la que me refiero fue escrita a su amigo Licinio Sura. Dicha carta empieza así. Escuche usted. Nuestro tiempo libre nos proporciona la ocasión a mí de aprender y a ti de enseñarme. Así pues, me agradaría muchísimo saber si tú crees que existen los fantasmas y si tienen figura propia y alguna fuerza sobrenatural, o si por el contrario no tienen consistencia ni realidad y adquieren una apariencia a partir de nuestro temor. Yo estoy obligado en principio a creer que ellos existen por lo que he oído
que le ha sucedido a Curcio Rufo. Después de relatar los pormenores de la aparición de una mujer, atestiguada por Curcio Rufo, Plinio procede a contarle a Licinio sobre una casa de mala fama en Atenas, en la cual afirma que, en medio del silencio y de la noche, se oía el sonido de hierro y si escuchabas más atentamente el ruido de cadenas, primero lejos y luego más cerca. Después aparecía un espectro, un anciano extenuado por la delgadez y la suciedad, con una larga barba y cabellos hirsutos. Llevaba grilletes en las piernas y cadenas en las manos que movía al caminar. Por ello, los ocupantes pasaban en vela a causa del miedo unas noches terribles y siniestras. La falta de sueño conducía a la enfermedad y al crecer el miedo a la muerte. Incluso después del día, aunque el espectro se había marchado, su imagen permanecía clavada en sus pupilas y el temor permanecía más tiempo que las causas de ese temor. Por ello, la casa quedó desierta, condenada a la soledad y abandonada por entero al espectro. Sin embargo, fue puesta en venta, porque si alguien que no tuviese conocimiento de tal maldición quisiese comprarla o alquilarla. Plinio nos cuenta que aquella casa en Atenas estaba embrujada porque debajo de ella se encontraban los huesos de un hombre encadenado. Gracias a un grupo de magistrados, los restos humanos fueron exhumados y vueltos a enterrar de acuerdo con las costumbres atenienses. Así la casa quedó liberada de fantasmas. En el año de 1959, la escritora estadounidense Shirley Jackson publicó la novela La maldición de Hill House, un relato que pronto se convertiría en un clásico del género del terror. Yo vi la serie y me pareció magnífica. Hill House es una mansión que fue construida por Hugo Craig. Por los acontecimientos sobrenaturales que suceden dentro de la propiedad del Dr. Montague, decide reunir 3 jóvenes con cierta experiencia para la investigación de este tipo de casos: Theodora, Eleanor y Luke. La novela de Jackson ha sido llevada al cine en 2 ocasiones, en ambos casos bajo el título de Haunting. Recientemente la plataforma de video Netflix llevó a cabo una producción basada en el texto de Jackson, obteniendo una respuesta muy favorable por parte del público. Les decía a ustedes, como los vagoneros de las letras, traemos a ustedes aquí el inicio de este relato, La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Ningún organismo vivo puede prolongar su existencia durante mucho tiempo en condiciones de realidad absoluta sin perder el juicio. Hasta las alondras y las chicharras sueñan, según suponen algunos. Hill House, que no era nada cuerda, se levantaba aislada contra el fondo de sus colinas, almacenando oscuridad en su interior. Así se había alzado durante 80 años y podía aguantar otros 80. En su interior las paredes permanecían derechas, los ladrillos se encajaban a la perfección y las puertas estaban sensatamente cerradas. El silencio reinaba con monotonía en Hill House y cualquier cosa que anduviese por ella caminaba sola. John Montague era doctor en filosofía. Se había especializado en antropología, sintiendo, o más bien intuyendo, que en este campo podía aproximarse al máximo a su verdadera vocación: el análisis de las manifestaciones sobrenaturales. Usaba su título escrupulosamente porque, al ser sus investigaciones tan completamente científicas, tenía la esperanza de que su educación le otorgara un aire de respetabilidad o incluso de autoridad académica. Le había costado mucho dinero y no menos orgullo, pues no era hombre acostumbrado a rogar, alquilar Hill House durante 3 meses. Pero tenía la esperanza de que sus esfuerzos serían compensados por el éxito que seguiría a la publicación de su obra definitiva sobre las causas y los efectos de las alteraciones psíquicas en una casa comúnmente conocida como hechizada.
Había buscado una casa decentemente hechizada durante toda su vida. Cuando oyó hablar de Hill House, se mostró dudoso al principio, luego esperanzado y por último imparable. No era el tipo de hombre que deja escapar Hill House una vez encontrada. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de la mesa de novedades. Mire usted, tenemos aquí dos libros interesantes, dos novedades que nos abren una puerta a una pregunta importante. ¿Es posible saber algo de las obras de los escritores a través de sus vidas privadas? No se sabe. Aquí hay dos libros. El primero de ellos es el de Jaime Bailey, Los Genios se llama, y es la historia de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Está propuesto como una novela, pero no lo parece mucho. Parece más bien como un testimonio. Hay secretos, hay vidas privadas, hay intimidades. Ha sido publicado por Galaxia Gutenberg. Y apareció también de Laura Ramos, Elena Garro, Los recuerdos sin porvenir. Retratos de dolor, rabia y añoranza de los últimos años de un escritor inolvidable, publicado por Aguilar. Lo mismo. Es una especie de entrevista, novela, testimonio, en donde se habla del principio, el fin y las miserias de Elena Garro y Elena Paz. Circulan ya en librerías. Hay un libro que está levantando cierto polvo en el mundo editorial. Yuri Herrera, La estación del pantano, publicado por Periférica. Se trata de un Benito Juárez en Nueva Orleans, perdido, desconocido. Imagina una hipótesis. ¿Qué sucedió durante el año y medio en que Benito Juárez, quien acabaría siendo el primer presidente indígena de México, vivió desterrado en Nueva Orleans? Es en este hueco marcado por el punto y aparte en la autobiografía de Juárez donde comienza la narración. He leído muy buenas notas de este libro y lo tengo en el buró para empezar a leerlo. De la mesa de novedades. En el número 90 de la calle República de Uruguay, en el centro histórico de la Ciudad de México, se encuentra aún la casa del conde de la Torre de Cosío, edificada en el año de 1781. A este edificio, como nos cuenta Héctor de Mauleón en el libro 200 lugares imprescindibles de la Ciudad de México, lo envuelve una de las leyendas más arraigadas en el imaginario colectivo de la ciudad. Dice Mauleón que Artemio de Vallarispe aseguraba que durante un tiempo nadie se atrevía a pasar por dicha casa de noche. Su leyenda puede sintetizarse más o menos así. Un lejano habitante de esta casa, don Juan Manuel Solórzano, sospechaba que su mujer lo engañaba. Cuando sus celos llegaron al clímax de la locura,
invocó al diablo y le ofreció su alma a cambio de descubrir al autor de su deshonra. Lucifer le aconsejó acechar la puerta de su casa a las 11 de la noche. Quien pasara frente a ella a esa hora sería precisamente la persona por la que don Juan Manuel andaba preguntando. Así que don Juan Manuel salió a la calle. Esa noche se habría pronunciado por primera vez el diálogo legendario. Don Juan Manuel vio pasar a un hombre y le dijo: «Perdone usted, ¿qué horas son?». Este respondió: «Las 11». La condena venía a continuación: «Dichoso usted que sabe la hora en que va a morir». Cuenta de Mauleón que, según la leyenda, el diablo confesó más tarde a don Juan Manuel que se había equivocado de persona, por lo que le sería preciso salir nuevamente a la noche siguiente. El infeliz marido buscó en vano noche a noche al amante de su esposa y solo consiguió dejar un reguero de sangre que iba siempre acompañado de una feroz carcajada diabólica. Le he preguntado a la Ouija cuál es el relato de suspenso más intenso de Julio Cortázar y me respondió rápidamente: Casa Tomada. Un clásico sin lágrimas que forma parte de los cuentos completos publicados en Anagrama. ¿Quiere usted leer un gran cuentista? Aquí lo hemos anunciado 1 y 1000 veces, pero no me canso de decir que Cortázar sigue siendo hoy en día un gran escritor, sigue escribiendo todavía grandes cuentos. Casa Tomada, no se lo pierda. Lo dijo la Ouija. Clásicos sin lágrimas. El México posrevolucionario tardó en fraguar los pilares de la democracia y esa flaca herencia no llegó a la gente común hasta varias décadas después, usted lo sabe. Hacia 1915, la Ciudad de México acusaba la pobreza y el desamparo que dejan las guerras, aunque se peleó en sus calles no más de 15 días, quedó la República rota, descontinuada como las líneas férreas que impulsó el dictador depuesto, abatida como los puentes y saqueada por los nuevos héroes como las casas de sus centros urbanos. Con lujo de violencia, los revolucionarios tomaron por asalto las mansiones huecas de la Ciudad de México. La nueva élite se instaló en las grandes casas de la clase porfirista. En El Águila y la Serpiente, testimonio sin parangón sobre el final convulso de la Revolución Mexicana, Martín Luis Guzmán dejó un capítulo sobre este despojo. Pintó de cuerpo entero a las huestes carrancistas en las casas incautadas. Martín Luis Guzmán, villista, conciliador y sobre todo hombre de letras, militaba para entonces con Lucio Blanco. Guzmán odiaba a Venustiano Carranza y sabía de las pulsiones sanguinarias de Villa y su gente, pero, como pocos, en el torbellino de la convención supo pensar. Se dice fácil, Martín Luis Guzmán llamaba robo al robo, asesinato al asesinato y al oprobio chingadera. Algunas de esas casas se quedaron vacías un tiempo. No alcanzaban los revolucionarios para ocupar todas las grandes casonas de una metrópoli como la Ciudad de México de principios del siglo XX. Escuche usted. En la esquina de Insurgentes y Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, en la colonia Roma, hay una casa de estilo francés que quedó deshabitada desde que sus dueños huyeron de la guerra de revolución. Su historia es la siguiente. En 1916, ante la epidemia de tifo que asoló la ciudad por falta de higiene, se improvisaron varios refugios y hospitales en las casonas abandonadas. En dicha mansión, médicos y enfermeros recibieron a los tifosos y los trataron con los remedios de la época. La tragedia se ciñó sobre aquella casa cuando los vecinos, ignorantes e impulsados por la iglesia que consideraba obra del diablo los padecimientos de los enfermos, tomaron en un golpe salvaje sobre la casa, sobre el hospital
Y una noche terrible, crearon desde fuera las puertas, las cerraron y les prendieron fuego. Murieron todos, médicos y enfermos. Nunca se juzgó a los culpables. Fuente Ovejuna. La casa extrañamente no sufrió mayores daños. Años después, ya en los 20, la familia Mondragón compró la casa. Apenas acababan de instalarse cuando dejaron de responder a los llamados a la puerta. Las autoridades entraron solo para encontrarlos a todos, madre, padre y 2 hijos pequeños, muertos en sus camas sin señales de violencia. Hoy, la llamada Casa Negra de la Roma o Casa Mondragón es propiedad del gobierno y está rodeada de tendajones y puestos callejeros. Se dice que han intentado ocuparla algunos vagabundos, pero no duran demasiado. Salen despavoridos en unas cuantas noches. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de lo que yo llamo las frases célebres. Escuche usted esta. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Tito Livio. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.